Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 55, la segunda parte de este capítulo, los versículos 6 al 13, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La palabra de Dios, evangelización y expansión. La palabra de Dios, evangelización y expansión. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 6 al 13, capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se podrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Ahora vemos el pecado, el perdón y la gloria. Tres elementos que nos ayudan a comprender esta segunda parte de esta porción. El capítulo 55 ha sido el llamamiento de la gracia. El tenor, sabor evangelístico de este hermoso y conocido capítulo no ha de cegarnos al hecho de que se dirige a Israel y llama al pueblo a acudir para disfrutar de la abundante provisión de gracia que surge de la redención del pueblo por la obra del siervo de Jehová. De nuevo, el tema principal es la restauración de Israel y su tierra. Con todo, los principios de la obra de Dios son eternos, y en nuestra dispensación también los sedientos pueden venir a las aguas para satisfacer su sed, y en todo momento la fuente es la que se abrió en el Calvario. En todas las épocas se exhorta a los hombres a que busquen al Señor mientras pueda ser hallado, ya que las oportunidades pasan y el juicio para los rebeldes es seguro. Cuán elaborados son los pensamientos y los caminos de Dios, y cuán poderosa y eficaz es su palabra. En primer lugar, aquí la palabra equivale al decreto divino en cuanto a la bendición de Israel, pero todos los términos pueden aplicarse igualmente al mensaje del Evangelio, que resulta en la gloria y la bendición de la Iglesia. Los hermosos versículos 12 y 13 tienen su sentido literal en la relación con las bendiciones del milenio, pero la obra de Dios siempre tiende a convertir el árido desierto en florido vergel, sea en el sentido material o espiritual. Así que hay una invitación. La invitación fue a oír, la invitación fue a venir, pero también la invitación es a convertirse al Señor. La moneda de la conversión tiene dos caras, la fe y el arrepentimiento. Encontramos ambos elementos en este texto. La fe en el versículo 6
Cuando uno busca y llama al Señor, demuestra fehacientemente que tiene confianza en Él. Y el arrepentimiento, versículos 7 al 9. Si hay fe genuina, invariablemente habrá arrepentimiento, un cambio de actitud hacia Dios, el Mesías y el pecado. Uno tiene que dejar el pecado y volverse al Señor. Es menester que cambie sus pensamientos, su forma de pensar, sus caminos y su forma de actuar. Y el perdón de los pecados es el resultado de la conversión, es el perdón. El Señor es misericordioso y amplio en perdonar. No existe duda alguna, cualquier persona que acuda a Dios con fe y arrepentimiento recibirá la limpieza. Fe más arrepentimiento es conversión que resulta en el perdón de pecados, una garantía. Jehová asegura que se cumplirán todos sus planes expuestos en los capítulos anteriores. Estos versículos cierran la sección del libro que comienza en el capítulo 49 y pueden aplicarse a toda ella. Su palabra se cumplirá. Es tan segura como los procesos naturales. La palabra de Dios es infalible. Siempre produce el resultado anunciado. El mundo se llenará de regocijo. Los humanos redimidos y la naturaleza transformada unirán sus voces cantando alabanzas al Señor. Este es un cuadro milenial. Y finalmente los redimidos serán la señal eterna de la infinita bondad del Altísimo. La redención se habrá consumado por la obra del siervo sufriente. Esta salvación será aplicada eficazmente a Israel y a las naciones. La seguridad de la obra se garantiza en estos versículos 10 al 13 del capítulo 55. La salvación está ciertamente disponible para todos. En los versículos 6 y 7 se le ordena al impío a volverse al Señor y buscarle mientras pueda ser hallado, pues cuando envíe su juicio será demasiado tarde. Tal búsqueda significa que el individuo da la vuelta del mal camino por el que se transita y abandona sus pensamientos perversos. Al volverse hacia Dios, uno recibe misericordia y perdón. En cada dispensación el Señor ha pedido el mismo requisito para recibir la salvación: fe en Él. Aunque los israelitas eran el pueblo del pacto, solamente pudieron recibir la salvación al creer en Dios. La compasión de Dios sobre aquellos que le buscan obedece a que sus pensamientos y sus caminos son muchos más excelentes que los pensamientos y caminos humanos, que por cierto son perversos. El plan de Dios es tan maravilloso que la gente nunca pudo haber soñado con él. Una vez que el Señor habló de las bendiciones del futuro, el milenio, y de la salvación que conduce a ahora le asegura a los creyentes que su palabra hará lo que Él dice. Su palabra es como la lluvia y la nieve que riegan la tierra para que produzca una vegetación exuberante. En el cercano oriente, en la tierra dura y árida, se puede ver una notable diferencia cuando brota la vegetación después de las primeras lluvias de la temporada. De la misma manera, cuando Dios emite su palabra, produce vida espiritual y así cumple su propósito. Por medio de la salvación en el milenio serán revertidos los efectos del pecado y habrá alegría, paz y la creación será modificada. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, los cardos y las espinas comenzaron a detener el buen crecimiento de las cosechas y se agravó el trabajo de Adán para obtener buenos frutos. Sin embargo, en el futuro también la naturaleza estará gozosa. Los árboles se personifican y se dice que aplaudirán, sus ramas se mecerán con el viento, sugiriendo que la gente estará alegre por los cambios en la naturaleza. Varias clases de árboles crecerán en lugar de la zarza y de la ortiga. La fertilidad en la tierra será una señal de que Dios tiene el control. Muchos intérpretes dicen que todo está
Toda esta sección está en lenguaje figurado y que es el símbolo de lo que Dios hace en el corazón de las personas cuando reciben la salvación. Esto es verdad. Dios cambia a los individuos, pero también la tierra será mucho más fértil durante todo el milenio. Sin embargo, el corazón llamado profético es espiritual. Este llamado profético no se trata meramente de inmigrar a Israel, sino de buscar a Jehová y volver a Él con actitud de arrepentimiento. Los seres humanos solamente piensan en un plano político, nacionalista y religioso, pero los pensamientos de Dios están en un plano más elevado. Los versículos 10 al 13 expresan la firmeza del designio divino con respecto a su pueblo, Israel, y su territorio en el planeta. El mensaje profético, la palabra que ha salido de la boca de Dios, tendrá resultados concretos y en este caso el resultado será la inmigración de los judíos de Israel. Ciertamente con alegría saldréis de Babilonia y en paz os iréis a Sión. Finalmente, el versículo 12 describe los resultados que se verificarán en aquella tierra desolada cuando sus hijos vuelvan a colonizar y a cultivarla. El incremento de la agricultura y de la reforestación servirán de renombre a Jehová y de señal eterna que nunca será borrada. La anticipación de la restauración de su pueblo. En la anticipación de la restauración de su pueblo, Jehová llama a Israel ciertamente al arrepentimiento. Se dirige a cualquiera que dude que Él está a punto de entrar en acción y le recuerda que sus propósitos trascienden los planes humanos. El ser humano no siempre es capaz de descifrar con precisión los caminos de Dios. Nada puede detener sus decretos. Así que la palabra de Dios, evangelización y expansión también están plasmadas en esta porción. La palabra de Dios, tanto la evangelización, la divulgación de las buenas nuevas, como la expansión, el engrandecimiento del potencial de nuestra vida bajo Dios, se multiplican mediante la semilla de la palabra de Dios. Jesús también describió la palabra como una semilla, es decir, la fuente de toda salvación y crecimiento espiritual dados por el Padre a la humanidad. Todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene por su palabra. Mientras la respuesta humana abre camino a sus bendiciones, una vez recibida, la palabra de la promesa divina jamás queda estéril. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa de que ella encierra. Nunca debemos preguntarnos cómo se desarrolla la fe o cómo alcanzamos los frutos. La fe viene por el oír la palabra de Dios, o sea, recibiéndola con humildad. Los frutos de la fe constituyen el seguro subproducto, ya sea para la salvación de un alma perdida o para proveer a la necesidad de un discípulo. La palabra de Dios nunca será infructífera o estéril. En ella reside el poder de la vida. Las promesas y planes, dice Dios, mi palabra se cumplen con toda seguridad, como sucede con la caída de la lluvia y la nieve en la naturaleza. Estos versículos describen simbólicamente el gozo de la creación por la acción redentora de Dios, cumplidos en parte durante el proceso de la cautividad. Estos versículos poseen en última instancia un significado mesiánico y escatológico. Describen la alegría del cosmos ante el reinado de Cristo, así como profetizan el mundo por venir, cuando la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La senda de bendición yace en buscar a Jehová y dejar el pecado. Aquellos que se vuelven al Señor de esta manera hallarán que Él rebosa de misericordia y perdón. Los hombres no deben juzgar a Jehová con sus propios caminos y pensamientos. Él piensa y actúa de maneras que trascienden a todo lo que el hombre pudiera imaginar jamás. No hay mayor ejemplo de esto que el plan de salvación del Evangelio, que viene todo de la gracia de Dios y no deja lugar para el esfuerzo personal. La palabra de Dios es tan irresistible y eficaz como la lluvia y la nieve. Ni siquiera todos los ejércitos del mundo unidos pueden detenerlas.
Su palabra cumple sus propósitos. La palabra de Dios nunca fracasa en conseguir sus objetivos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquellos que buscan al Señor saldrán de la tierra del cautiverio con alegría y viajarán a sus hogares con paz. Toda la naturaleza se gozará en su liberación. La tierra será liberada de la maldición, lo cual resultará en abundancia de fruto. Todas las demás bendiciones mileniales traerán renombre a Jehová y será por señal eterna de su gracia y su bondad. A la par que el hombre es un ser hambriento y necesita satisfacer su necesidad corporal, también es un impío que necesita de la salvación. El llamado de Dios y su buscar deben ser correspondidos por los del pecador. La declaración es clara. El llamado es sencillo. El encuentro con Dios debe efectuarse. La parábola del hijo pródigo nos indica que el pecado es obstáculo para tener una buena relación con el Padre Celestial. Pero el hijo tuvo que llegar al punto de tomar su propia decisión de volver a la casa de su padre. Tenemos verdades que son pertinentes para nosotros. La necesidad de tener un encuentro con Dios. El pecado abarca los hechos y las acciones de las obras. El pecado abarca pensamientos y actitudes. Los resultados del pecado hacen que los efectos sean más serios y se acumulen. La condición para tener un encuentro con Dios es el decidirse evitar la muerte eterna. Dios no fuerza a la persona. Cada cual tiene que tomar la decisión. El decidirse trae la vida eterna. Buscad, dice el versículo 6, abarca el deseo que nos mueve a actuar en busca de Dios. Llamad, como Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Los resultados de un encuentro con Dios es que Dios, como Padre del pródigo, siempre busca, llama y espera. La misericordia de Dios es para siempre. Dios puede perdonar porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Una gran consolación son estas palabras. Es un llamado al arrepentimiento. Búsquenle mientras pueda ser hallado. Busquen y arrepiéntanse. Vuélvanse a Jehová. La promesa es clara. El llamado es completo. La transformación de la naturaleza humana es una tarea para la deidad basada en el ideal divino. Es asimismo una necesidad imperativa. Se ha de haber alguna comunión divino-humana desde este nombre. Hay una superioridad del ideal divino. El pueblo de Dios debe tener habitando en él la mente divina en toda su santidad y plenitud. Esto es lo que hace de él su pueblo, celoso de buenas obras. Los caminos humanos en contraste a los divinos. Aquí hay un gran abismo que separa a ambos. Isaías lo reconoció en su visión del templo. En el capítulo reaparece aquí en su pensamiento acerca de la manera meramente humana de vivir en contraste con la divinamente ordenada. El camino celestial en contraste con lo terrenal. Los caminos y pensamientos celestiales están llenos de piedad y gracia. Y tenemos esta seguridad de la promesa divina y hay señales para ello. Así que de todas estas cosas tomemos conciencia. Los versículos 6 y 7 integran el resto del capítulo, pero nos detenemos aquí para llamar la atención a dos ideas. La primera involucra la invitación a buscar al Señor. La invitación del Evangelio motiva a los hombres y a las mujeres a buscar al Señor porque ellos no tienen la capacidad natural de volverse por ellos mismos. Los humanos solo pueden hallar a Dios mientras el Evangelio sea proclamado. Él viene en el Evangelio. Sin embargo,
Dios en ocasiones retira su evangelio. El propio Jesús se apartó de quienes se opusieron abiertamente a él. Su retiro significó un severo juicio sobre ellos, porque su ausencia les quitaba la oportunidad para el arrepentimiento. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo visitaba primero la sinagoga judía para compartir el evangelio, pero cuando había oposición se alejaba y se iba a los gentiles. Dios exhorta a los pecadores para que lo busquen antes de que el rechazo lo motive a él a abandonarlos a su suerte. El segundo pensamiento tiene que ver una vez más con la gracia. El profeta exhorta a los pecadores para que se aparten de sus inicuos caminos y se vuelvan a Dios. El final del versículo 7 es de gran consuelo para el pecador. El Señor promete que va a tener misericordia del pecador y que lo perdonará gratuitamente. Las palabras ofrecen la preciosísima joya del perdón para que la tomen sus sucias y manchadas manos de cada pecador. Qué consuelo para todos nosotros. Dios nos mira tiernamente y por amor a Cristo nos perdona. Estos pensamientos destacan el pacto eterno y el fiel amor del versículo 3. El vínculo que conecta a los versículos precedentes con los versículos 8 y 9 son las palabras pensamientos y caminos. Dios habla de nuevo y declara la superioridad de sus pensamientos sobre los de todos y cada uno de los humanos. Los caminos y los pensamientos de los humanos son malvados y perversos por naturaleza. Moisés escribió: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Nada ha cambiado durante los siglos. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Además del problema del pecado, los pensamientos y los caminos del hombre están limitados por el tiempo, el espacio y otros factores. Incluso los impíos pueden entender este principio. Los incrédulos a menudo enfrentan desafíos a su entendimiento, pero este texto nos lleva más a lo profundo de la diferencia entre Dios y el hombre. La perversidad de nuestra condición natural lucha contra Dios, y por lo mismo todos los pensamientos que fluyen de nosotros en nada se parecen a los de Dios. Los pensadores más eruditos de todas las épocas son incapaces de alcanzar los altos y majestuosos caminos de Dios o entenderlo. Dejado a sí mismo y sin palabra, ningún ser humano puede imaginar que Dios enviaría al Salvador para morir por pecadores indignos. La gracia divina continúa siendo el gran misterio, un misterio para la investigación y la inteligencia humana. Sin embargo, Dios muestra su misericordia en su palabra, como vamos a aprender en el resto del libro de Isaías. De manera en que Dios obra en el corazón del hombre también está más allá de la comprensión humana. Dios obra el milagro de la conversión por medio del Evangelio, las sencillas palabras que anuncian el perdón y la vida mediante Cristo. La palabra es poderosa y es el único medio que Dios usa en su trato con los hombres. Sin embargo, las palabras parecen muy débiles y ineficaces. Los sonidos que viajan por el aire a un oído o series de caracteres escritos en una página y que son percibidos por los ojos. Pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros. El camino de Dios obra por medio de las palabras del Evangelio, no solo para convertir a los pecadores, sino para fortalecerlos y para preservar su fe contra las muchas tentaciones y distracciones de esta vida. Las sencillas palabras que anuncian el amor de Dios por los pecadores tienen más poder que todos los caminos y todos los pensamientos humanos, porque la palabra de Dios cambia el corazón y ofrece vida y perdón a todos los creyentes. Dios hace contacto con los pecadores por medio de su palabra. La palabra viene de Dios. Él es el autor y le envía al pecador a través del tiempo y del espacio. En estos versículos Dios nos asegura que su palabra es efectiva y poderosa porque sale de su boca
y regresa a él. El escritor de Hebreos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Decimos también que la palabra es verdad, porque viene de Dios. Él dio su palabra por inspiración, y su palabra no puede mentir, porque Dios no puede mentir. Cuando leemos las palabras que escribió Isaías, podemos estar absolutamente seguros que en verdad son palabras de Dios. A través de toda la profecía, Isaías hizo notar que lo que él escribió le había sido revelado y que había recibido esa revelación de Dios. Jeremías y los otros profetas hacen la misma afirmación. El apóstol Pablo escribió, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Isaías nos introduce a una preciosa verdad concerniente a la palabra de Dios. A través de su profeta, Dios nos dice cómo obra su palabra. De manera clara y sencilla, Dios presenta una impresionante comparación. Su palabra es como la lluvia y la nieve que vienen del cielo. Cuando caen la lluvia y la nieve, mojan la tierra, haciendo que reverdezca y florezca. Cuando la palabra de Dios viene a los pecadores, también obra. Dios también puede usar sus pronunciamientos para traer juicio. Isaías tuvo la difícil tarea de proclamar la palabra de Dios y observar cómo hacía que se endurecieran los corazones de sus oyentes y se embotaran sus oídos. Sin embargo, en esta sección, el gran éxito de la palabra de Dios es convertir a las naciones y traerlas a Él. El Todopoderoso ha prometido obrar por medio de la palabra externa. Dios ha dispuesto sencillamente usar la palabra como el único medio por el cual obra. Desde luego, Él podría hacerlo por otros medios, pero las Escrituras nos dicen siempre que esta es la única manera que Él escogió. Estos versículos solo enfatizan la exhortación de los versículos 2 y 3. En ellos el Señor invitó a los pecadores a oír. Oídme atentamente, inclinad vuestro oído, escuchad. La frase inclinad vuestro oído significa aguzar ese sentido para captar todo lo dicho por Dios. Nada de eso nos debería sorprender si nos damos cuenta de lo que puede hacer la palabra de Dios. Siempre que alguien piense que puede vivir sin oír la palabra, esa persona desecha la manera en que Dios obra en nosotros. Pudiéramos contemplar las bellezas del mundo creado por Dios y maravillarnos de su gloria y majestad, pero comprender estas cosas no nos traerá a Cristo. Eso solo lo puede lograr la palabra. Eso solamente es por oír la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios no solo son mayores en cantidad que los pensamientos humanos, sino que también difieren en calidad. Lo infinito contra lo finito. Tomemos conciencia de esto. Reparemos en las palabras que Dios nos ha dado. Debemos esforzarnos para escuchar, para comprender y para meditar en su palabra y para poder comprender los planes que Dios tiene para nosotros. Planes de vida eterna, planes de gozo, planes de felicidad y planes de vida entera y completa. Así que acerquémonos a la palabra, escuchemos lo que tiene que decir a nosotros. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos has permitido. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias porque siempre eres bueno. Gracias porque en todas las cosas, Señor, tú siempre las usas. Y siempre, Señor, nos recuerda lo importante que es volver a tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable, pero sobre todo, porque por medio de Jesucristo obraste a favor nuestro y nos rescataste del pecado, de la perdición y del castigo eterno. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, para que tú obres en ellas según tu voluntad.
Señor, danos la tranquilidad y la confianza para descansar en tu palabra, en tus promesas, Señor, y en que tus designios son los mejores para nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.